Maribor tiene una viña de más de 400 años que produce vino todos los años sin excepción, y es la segunda ciudad de Eslovenia. Aún así, la mayoría de la gente que viaja a este país nunca pisa sus calles. Estoy solo, en el centro de Maribor, tratando de entender por qué una ciudad con este nivel de historia queda completamente en la sombra. La respuesta tiene nombre y apellido: Ljubljana y el lago Bled. Ljubljana es la capital, con su casco antiguo fotogénico y su río lleno de terrazas, y el lago Bled es probablemente la imagen turística número 1 de Eslovenia en Internet, con esa iglesia sobre la isla en medio del agua. Entre esos dos puntos, la mayoría de los itinerarios de una semana ya están completos, y Maribor simplemente no entra en el mapa. El problema no es que Maribor no tenga nada que ofrecer. El problema es que compite contra dos de los lugares más instagrameables de Europa Central, y pierde esa batalla de visibilidad aunque no la merezca. 112.000 habitantes en el centro urbano, unos 170.000 contando el área metropolitana. Segunda ciudad del país por población, pero probablemente la 10ª o la 20ª en visitas turísticas si comparamos con ciudades de tamaño similar en la región. Tiene universidad propia, con más de 11.000 estudiantes, lo que explica por qué las calles del centro se sienten vivas, con bares, librerías y vida nocturna real, y no como una ciudad museo cerrada después de las 6 de la tarde. Aquí viene un dato que sorprende a mucha gente: los turistas austriacos sí conocen Maribor, y bastante bien. Graz, la segunda ciudad de Austria, está a menos de 50 kilómetros. Unos 40 minutos en coche cruzando la frontera. Para muchos austriacos, Maribor es una excursión de fin de semana, no un destino lejano. Vienen a comer más barato, a comprar vino de la región, a pasear sin las multitudes que ya tienen en su propio país. Es una dinámica curiosa. La ciudad es casi invisible para el turista internacional que llega en avión, pero perfectamente conocida para el que llega en coche desde el otro lado de la frontera. Un dato que no esperaba: Maribor fue capital europea de la cultura en 2012, junto con Guimarães, Portugal. La infraestructura cultural que se construyó entonces sigue en pie: teatros, salas de exposición, espacios públicos renovados. Pero el título no trajo el turismo masivo que sí le llegó, por ejemplo, a otras capitales culturales europeas. Ese contraste es interesante. La ciudad tiene el nivel de infraestructura de un destino turístico consolidado, con la afluencia real de una ciudad secundaria desconocida. La influencia austríaca aquí no es solo geográfica, es histórica. La ciudad perteneció al Imperio Austrohúngaro hasta 1918, y esa herencia se ve en la arquitectura del centro, en la disposición de las plazas, en los cafés con ese aire centroeuropeo clásico. Por eso muchos jóvenes hablan alemán además de inglés. No es solo la escuela, es la cercanía económica real con Austria,
con gente que trabaja o estudia del otro lado de la frontera. El río Drava divide la ciudad y da nombre a Lent, el barrio junto al agua donde cada verano se celebra uno de los festivales culturales más grandes de Eslovenia, casi 2 semanas de conciertos y teatro al aire libre, con la ciudad llena de gente local, no de turistas. Sobre el castillo, se construyó en el siglo XIII como fortaleza defensiva contra invasiones húngaras, y hoy funciona como museo regional, con vistas sobre los tejados del centro histórico. La entrada cuesta menos de 5 euros, una fracción de lo que se paga por atracciones similares en Ljubljana o cerca del lago Bled. Una habitación privada decente ronda los 35 euros la noche, frente a los 60 o 70 que puede costar alojarse cerca del lago Bled en temporada alta. Una cerveza local elaborada en la región de Estiria, 2,50 euros. Un plato de comida tradicional eslovena en un restaurante familiar, entre 7 y 9 euros. Para un país en la eurozona y la Unión Europea, es aproximadamente la mitad de lo que pagarías en la vecina Austria por lo mismo, y notablemente menos que en los puntos turísticos más conocidos del propio país. Si te gusta este tipo de contenido sobre ciudades pequeñas que casi nadie cubre en español, este es un buen momento para suscribirte al canal. Cada semana visito un lugar distinto de Europa Central y del Este, siempre con datos reales, sin relleno innecesario. El calor en verano puede ser intenso, y la ciudad se activa de verdad a partir de las 6 de la tarde. La gente sale a buscar frescura en el casco antiguo, y ahí es cuando ves a las eslovenas de Maribor sentadas a la sombra con una copa de vino local, cerrando el día con calma. Es la mejor hora para estar en la calle y sentir el ritmo real de la ciudad, muy distinto al ambiente pensado para el turista que se vive en el lago Bled. Lo que más me gustó, nadie aquí actúa para el turista, la gente vive su ciudad tal cual es, sin ese filtro que sí se siente en los puntos más fotografiados del país. Lo que menos me gustó, el transporte público para temprano, después de las 10 de la noche hay que caminar o pedir un taxi, y con el calor eso se nota. Después de la caída del bloque socialista, muchas ciudades de la región copiaron a Occidente para parecer modernas. Maribor no lo hizo, y hoy es de las pocas ciudades de Europa Central que se parece a sí misma. Quizás por eso queda fuera del radar, no vende una postal fácil de resumir en una foto, vende una ciudad para caminar despacio y entender de verdad. Si este video te gustó, dime en los comentarios qué ciudad de Europa Central debería visitar la próxima vez. Suscríbete, es gratis, y nos vemos en el próximo video.